Vamos a orar también, hermanos, para poner todo esto en las manos de nuestro bendito Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu amor para con nosotros. Te damos gracias porque tú nos has sostenido hasta este momento, Señor. Has guardado de nuestras vidas. Gracias porque como iglesia podemos estar aquí reunidos en tu nombre, glorificar tu nombre, poner nuestras cargas, Señor, delante de ti, donde deben estar. Tú nos dices que debemos echar nuestra carga sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Pero, Señor, ahora abriremos tu preciosa palabra. Y yo quiero suplicarte que ella hable a nuestros corazones, Señor. Que en verdad tu palabra toque nuestro corazón y abra nuestro entendimiento, Señor, de tal forma, mi Dios, que salgamos llenos de tu palabra. Te lo suplico en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estamos, hermanos, en estos domingos estudiando acerca de la familia. El tema general es aprendamos de la familia. Aprendamos de la familia. Y hemos estado viendo algunas familias. Principalmente nos hemos detenido en una de ellas. ¿Se acuerdan? ¿En la familia de quién? Hemos estado estudiando lo que hicieron, lo bueno, lo no tan bueno. ¿De quién? ¿De qué familia fue? ¿Se acuerdan? ¿De quién? De Isaac y de Rebeca, ¿verdad? Ya me estaba preocupando, iba a predicar de nuevo, ¿verdad? Esos temas. Bueno, hemos hablado de Isaac y de Rebeca. Hemos visto que ellos hicieron cosas muy buenas, pero también cometieron algunos errores en la crianza de sus hijos. Ahora, hermanos, vamos a ver otro punto importante. Y el tema de esta mañana es la importancia de la vida espiritual. Sí, es un tema muy importante para nosotros. Es algo que debemos estar siempre poniendo como una meta en nuestra vida. Ahora quiero hacerles una pregunta tanto a los varones como a las hermanas, unas preguntas para que me ayuden a contestarlas. La pregunta es, ¿por qué cada día te levantas a trabajar? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es ese resorte que te impulsa a salir de la cama todos los días? Es Dios, pero ¿qué más? La familia, ¿no es cierto? Nos acordamos que tenemos ahí a unos pollitos que alimentar, ¿verdad? Nos acordamos que tenemos que levantarnos porque hay que salir a trabajar, porque hay muchas cosas que suplir, porque hay muchas cosas que llevar a la casa, que todo el entorno de la familia, todo lo que envuelve esto, es una de las razones por las cuales nos levantamos de la cama todos los días, ¿verdad? Escuchar ese sonidito a las 6 de la mañana del despertador. Algunos lo oyen más tarde, otros más temprano, ¿verdad? Mi hermano Fernando, ¿dónde está Fernando? No sé a qué se dedique, pero a las 5 de la mañana nos da los buenos días, 5:22, ¿verdad? Todos los días, yo le voy contestando como eso de las 10 de la mañana, ¿verdad, hermanos? Pero él a las 5:22 nos da los buenos días ahí en el grupo. Y hermanos, ¿qué es lo que te impulsa? Y una de las razones es esa. Es para nuestra familia, para que a nuestra familia no le falte absolutamente nada. Que nuestros hijos puedan lograr grandes cosas. Es una de esas grandes motivaciones que tenemos, por la cual estamos todos los días levantándonos, todos los días haciendo una rutina diaria. ¿Por qué? Por nuestra familia. Pero esta mañana vamos a aprender de otra familia una lección muy importante. Y como te decía, y está allí, la importancia de la vida espiritual. Te invito a que vayas al Evangelio de Lucas, capítulo 1, y nos situemos en el versículo 5, por favor.
Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado, ¿cómo, hermanos? Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, lean conmigo lo que le dijo el ángel. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué, hermanos? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste, mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hermanos, Zacarías y Elisabet fueron un matrimonio que se mantuvo unido en el servicio a Dios. A pesar de las pruebas, a pesar de lo que provocaba la esterilidad de Elisabet. Si hemos ido observando, hermanos, los grandes hombres que hicieron un cambio extraordinario en la historia, que fueron usados como instrumentos útiles en las manos de Dios, el común denominador muchas veces es que la mamá era estéril. Sara, Rebeca, Ana. A la semana pasada hablaron de Ana.
¿Quién más? Ahora Elizabeth. ¿Quién más? ¿Se acuerdan de alguna otra? Raquel. ¿Se acuerdan de alguien más? Pero los hijos que trajeron a este mundo fueron una gran bendición para este mundo. A pesar de esa esterilidad de Elizabeth, ellos se mantuvieron unidos como matrimonio sirviendo al Señor. El Señor a su tiempo los bendijo. Y llegó allí el pequeño Juan a formar parte de esta familia tan especial. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de esta familia? Miren, hay tres cosas. Estaban unidos buscando la voluntad de Dios. ¿Qué aprendemos de esta familia? Número uno, que ellos estaban unidos, Zacarías y Elizabeth estaban unidos buscando la voluntad de Dios. Número dos, aprendemos de esta familia su disciplina en la oración. Era una familia disciplinada en la oración. Y número tres, aprendemos de esta familia que tenían una vida apartada para Dios. Qué hermosa familia. Una familia que estaban juntos buscando la voluntad de Dios, que tenían una disciplina en la oración, eran disciplinados en esto. Y ahorita vamos a ver esas pruebas, pero también tenían una vida apartada para Dios. Eran santos, apartados para Dios. Cuando esto se combina, cuando estas tres cualidades se combinan, hermanos, el resultado es una familia llena de bendición y de estabilidad espiritual. ¿Sí? Cuando estas tres cosas se combinan, la búsqueda de la voluntad de Dios juntos, la disciplina en la oración, el apartar nuestra vida para Dios, cuando esto se mezcla, cuando esto se pasa allí en el procesador espiritual, el resultado es una familia llena de bendición y de estabilidad espiritual. Hermanos, los padres unidos en la búsqueda de Dios, y ese debe ser uno de nuestros retos importantes como matrimonio. Estamos aprendiendo de este matrimonio, estamos aprendiendo de Zacarías y de Elizabeth. Y los padres unidos, hermanos, debemos estar en la búsqueda de Dios. Esa es parte de nuestra responsabilidad como padres. Esto es parte de lo que nosotros debemos hacer constantemente. Tener una búsqueda de Dios. Leímos en la palabra que Zacarías hacía esto. Dice el versículo 6, ahí se los van a proyectar, léanlo conmigo. Versículo 6 dice, ambos eran justos delante de Dios. Ambos. Zacarías era el sacerdote. Venía de la tribu de Leví, era sacerdote. También Elizabeth era descendiente de Moisés. Esa era una tribu especial. Así que, hermanos, ambos, tanto Zacarías como Elizabeth, eran justos delante de Dios. Y andaban, ¿de qué manera, hermanos? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora, quiero que resaltes algo. La palabra ambos. Ambos. ¿Qué quiere decir eso? Ambos dos. No ambos uno. Ambos. O sea, el papá y la mamá, los dos como matrimonio, eran justos delante de Dios. Eran irreprensibles en los mandamientos y en las ordenanzas de Dios. ¿Qué gran meta ha alcanzado este matrimonio, sí o no? Porque a veces en el matrimonio no estamos los dos buscando a Dios. No estamos los dos siendo irreprensibles. No estamos los dos obedeciendo los mandamientos y las ordenanzas de Dios. ¿No es verdad?
Hay veces en el matrimonio que uno o una es la que jala más, o el que jala más en las cuestiones espirituales. Pero en este caso, ambos eran justos delante de Dios. Cuando Zacarías desarrollaba su ministerio, cuando le tocó ofrecer el incienso en el lugar santo, fue visitado por el ángel Gabriel para darle una extraordinaria noticia. Y esa extraordinaria noticia tuvo que ver con los años que había pasado delante de Dios, él junto a su esposa, orando a Dios. Dice el versículo 13, hermanos, el versículo 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido, ¿qué, hermanos? Oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Tu oración ha sido oída. Era una familia que tenía una disciplina en la oración. Tanto Zacarías como Elizabeth buscaban a Dios, los buscaban de todo su corazón, ponían las cargas delante de Dios, oraban a nuestro Dios. Y Dios recompensó esto en este matrimonio. Elizabeth era una mujer espiritual. Elizabeth era una mujer llena de fe. Y fue una mujer escogida por Dios para traer a este mundo al más grande de los profetas, Juan el Bautista. Y el Señor Jesús dijo, no ha habido otro hombre nacido de mujer como Juan el Bautista. ¿Te das cuenta? Una mujer espiritual, llena de fe, y había sido escogida por Dios para traer a este mundo al más grande de los profetas. Hermanos, como matrimonio, es de suma importancia buscar juntos a Dios. Buscar juntos a Dios. Poner nuestras cargas en sus manos. Nuestros problemas. Pero sobre todo, buscar su voluntad continua para nuestras vidas. Esto es parte del matrimonio. Es una parte esencial del matrimonio. ¿Cómo está tu matrimonio, hermano? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu búsqueda? Y miren, sabemos que Dios ha puesto en el hogar al varón como cabeza del matrimonio, ¿no es cierto? En autoridad y en responsabilidad. Varones que estamos aquí, escuchemos muy bien esto. Nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios de lo que hicimos con nuestra esposa y con nuestros hijos. Esto es claro, lo vemos en la Biblia. Cuando cometieron el pecado de desobediencia allí en el huerto, que Eva fue engañada por la serpiente y Eva convence a su marido de desobedecer el mandamiento, ¿a quién llamó a cuentas Dios? Adán, al varón. Él es el responsable. Y no hubo ningún pretexto que fuera válido delante de Dios por haber cometido ese pecado. Así que, hermanos, tal vez tú y yo estemos llenos de pretextos, ¿no es verdad? El por qué no hacemos algo en pro de nuestra familia, en buscar a Dios, en orar, en ser fieles, en depositar nuestras cargas. Tal vez estemos llenos de pretextos, pero eso no vale delante de Dios. Varones, nosotros daremos cuenta, Dios nos va a pedir cuenta de nuestra mayordomía en base a nuestra esposa y a nuestros hijos. Daremos cuenta de sus vidas. Así que los dos debemos buscar a Dios en oración. Los dos debemos comprometernos a ser fieles, a ser obedientes a sus mandamientos. Los dos debemos poner nuestros problemas en sus manos.
Todo matrimonio tiene problemas, ¿sí o no? ¿O habrá un matrimonio esta mañana que diga, pastor, no tengo ningún solo problema ahorita en mi matrimonio? Bueno, no es matrimonio. Aún no disfrutan de las delicias del matrimonio, ¿verdad? Pero todos los matrimonios, de una u otra forma, tenemos algún problema. ¿Lo estamos llevando a las manos de Dios? ¿Se lo estamos poniendo a Dios? ¿Le estamos pidiendo sabiduría para cómo salir en medio de esto? Zacarías y Elizabeth sí lo hacían. Zacarías y Elizabeth pusieron esa gran carga en las manos de Dios. Señor, danos un hijo. Debemos estar firmes y fortalecidos en la búsqueda de Dios. Somos el pilar del hogar, hermanos. El matrimonio es el pilar del hogar. Y el matrimonio debe estar firme. Y el matrimonio debe estar fortalecido, en la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque hay unos ojitos que nos ven todos los días. Hay unos oídos que nos escuchan todos los días. Y les estamos enseñando a ellos cómo salir en medio de los problemas. No vamos a escapar de esto, hermanos. Esta familia era una familia que, como padres, estaban unidos en la búsqueda de nuestro Dios. Pero también, hermanos, los padres unidos, número 2, los padres unidos cultivan la espiritualidad en sus hijos. Los padres unidos cultivan la espiritualidad en sus hijos. Este fue un hogar apropiado, hermanos. Fue un hogar apropiado para la crianza de un futuro siervo de Dios. ¿Sí? El hogar de Elizabeth y de Zacarías fue un hogar apropiado para la crianza de un futuro siervo de Dios. De un futuro siervo de Dios. Creo que ayer me preguntaba la hermana Betty algo, porque íbamos de regreso de la actividad a su casa, y iban mis hijos, y me decía, ¿quién de ellos dos va a ser su sucesor, pastor? Híjole, yo como los veo, yo creo que ninguno, hermana. Estamos orando. Dios tiene su tiempo. Dios va a llamarlos, si es así su voluntad. Él es el que va a hacer la obra. Él los va a llamar, si es así. Si Él quiere que sean pastores, misioneros, lo que sea, evangelistas, Él los va a llamar a su tiempo. Nosotros debemos preocuparnos porque haya un hogar que críe a futuros siervos de Dios. Y quiero detenerme un poco en esto, hermanos. Muchas veces empleamos todos nuestros recursos para que nuestros hijos estén bien preparados y sean exitosos en sus carreras. ¿No es verdad? Muchas veces como padres hacemos grandes esfuerzos, grandes sacrificios para que nuestros hijos vayan a la escuela, vayan a la universidad, se preparen, invertimos dinero. Las escuelas son caras, ¿verdad? Sobre todo, pues lógico, las particulares son caras. Invertimos el dinero y esforzamos, ¿para qué? Para que ellos se preparen, para que ellos salgan a este mundo y puedan ser exitosos en este mundo, y ya sea que sean abogados, doctores, contadores, ingenieros, no sé, ¿cuál otra? La que ustedes quieran, mecatrónicos, ¿no? Ahora está esa carrera muy de moda y todo esto, y los impulsamos y les decimos, hijos, vengan, échenle ganas, esfuércense, tengan buenas calificaciones, que el día de mañana ustedes sean hombres de éxito. Y muchas veces, hermanos, ponemos todas nuestras fuerzas, todos nuestros recursos para que nuestros hijos sean exitosos en este mundo.
Pero se nos olvida lo más importante. Se nos olvida preparar en nuestro hogar siervos de Dios. ¿No es cierto? Se nos olvida preparar siervos de Dios en nuestro hogar. Ahora, no quiero decir con esto que tu hijo no vaya a la escuela, que tu hijo no trascienda. No, qué bueno que lo haga. Pero hay una base que está por debajo de esto. Y la base que está por debajo de esto es preparar a nuestros hijos como siervos de Dios. Y cuando hablo como siervos de Dios, no me estoy refiriendo a que se vayan a un instituto y sean pastores. No me estoy refiriendo a eso. Si Dios los llama, qué bueno, qué bendición que Dios visite tu hogar para que tengas allí un siervo entregado a Dios. ¡Qué bendición será eso! Pero a lo que me refiero es que nuestra responsabilidad es preparar a varones y a mujeres que estén dispuestos a servir al Señor de todo corazón, que estén dispuestos a cumplir ese mandamiento, el primero y más grande de todos. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es en lo que debemos desgastarnos. Preparar a nuestros hijos para que sean los siguientes siervos de nuestro Dios. Que amen a nuestro Dios con todo su corazón. Que amen a su prójimo de la misma manera. Tanto Zacarías como Elizabeth reunían los requisitos para formar el varón que Dios necesitaba. ¿No es cierto? Cumplían con los requisitos para formar a ese varón. Porque aunque ese varón fue escogido desde el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo, tenía una tarea específica, pero contribuyeron los padres, ¿no es verdad? Porque Juan el Bautista creció en esta casa. Juan el Bautista vio a sus padres. Juan el Bautista miró la vida de Zacarías y de Elizabeth. ¿Podemos imaginarnos a Juan el Bautista cuando miraba a sus padres orando? Te pregunto, ¿tus hijos te ven orar? ¿Tus hijos te ven cuando clamas a Dios? ¿Tus hijos te ven orar? ¿Te ven arrodillado orando a Dios? ¿O te ven allí en tu sofá, en tu comedor, en donde sea, con tus ojos cerrados, implorando a Dios? ¿Te ven tus hijos haciendo eso? ¿Te ven tus hijos que cuando hay un problema o hay algo, estás orando por ellos? ¿Te han escuchado tus hijos que ponen sus manos ponen su vida, en las manos de Dios? Yo creo que Juan el Bautista podía contemplar a sus padres metidos en la oración, orando por su hijo, intercediendo también por su nación. Lo veían dar gracias por los alimentos cada vez que se sentaban a la mesa. Podía ver Juan el Bautista a sus padres ayudar a los necesitados. Podía ver Juan el Bautista a sus padres leyendo la palabra de Dios. ¿Tus hijos te ven hacer esto, hermanos? ¿Te ven leer la palabra de Dios? Ellos saben que hay un momento específico donde tú lees la Biblia. Hay un momento específico donde tú te entregas a la oración. ¿Tus hijos lo ven? ¿Tus hijos lo saben? Sin lugar a dudas, Juan el Bautista platicó mucho con su padre sobre el sacrificio del cordero, ¿no? Tal vez cuando miraba llegar a su papá manchado con la sangre de los corderos que habían sacrificado durante el día, que eran muchos los sacrificios que se hacían diariamente. Sin lugar a dudas, Juan el Bautista le decía: papá, ¿por qué vienes manchado de sangre? Y ahí Zacarías aprovechaba, ¿no? Hablaba del cordero. Y le decía: hijo, vendrá un cordero a este mundo que quita
el pecado del mundo. Zacarías instruyó a su hijo en 3 cosas muy importantes. Zacarías y Elizabeth instruyó a su hijo en 3 cosas muy importantes. Número 1, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuánto estamos instruyendo a nuestros hijos en la palabra de nuestro Dios? ¿Saben los principios bíblicos nuestros hijos? En su fe. En su fe. Sinónimo de fe es obediencia, hermanos. No podemos decir yo tengo mucha fe, pero soy desobediente a los mandamientos de Dios. Eso es una contradicción. El sinónimo de fe es obediencia. ¿Les estamos enseñando a nuestros hijos a tener fe? ¿Les estamos enseñando a nuestros hijos a ser obedientes a los mandatos de nuestro Dios? Y en la oración, ¿nuestros hijos saben orar? ¿Nuestros hijos saben que tenemos esta preciosa herramienta que es la oración? Que ellos pueden también llegar delante de Dios y poner sus cargas delante de Dios. ¿Por qué? Porque así lo han visto con sus padres. Zacarías y Elizabeth estuvieron dispuestos a hacer esto con su hijo, a instruirlo en la palabra, a instruirlo en su fe, a instruirlo en la oración. Y este entorno influyó en la vida de su hijo. Y fue la preparación que Juan necesitaba para desarrollar la tarea a la cual Dios le había llamado. Una tarea específica, ahí está en el versículo 16 y 17, ahorita estos van a proyectar, léalo conmigo. ¿Cuál fue la tarea? Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él. ¿Delante de quién? De Cristo, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero sabes, hermano, aunque Dios capacitó y dotó, mejor dicho, dotó a Juan el Bautista para este ministerio, las influencias formativas que tuvo en su hogar marcaron la diferencia, ¿sí o no? Todos tenemos influencias formativas en nuestro hogar. Los primeros años de nuestra vida son fundamentales en cuanto a las influencias formativas que nuestros padres siembran en nuestro corazón. Si tú pierdes los primeros años de la vida de tus hijos, perdiste mucho. Todo esto fue una preparación para que Juan el Bautista pudiera desarrollar su ministerio. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Te acuerdas cómo era valiente Juan para predicar el Evangelio? ¿Cómo aconsejaba a los que se acercaban a él? ¿Qué haremos? Y él iba delante del Señor Jesucristo. Fue delante del Señor Jesucristo para preparar a ese pueblo que después le iba a escuchar a Cristo. Fue delante del Señor para hacer volver. Iba con el poder de Elías, del profeta Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Qué interesante, ¿no? Hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para hacer esto, hermanos, Juan necesitó la preparación que sus padres le dieron en el hogar. Lo que ellos influyeron en su hogar. Hermanos, no perdamos esto de vista.
Sé el entorno del hogar. Sé el estrés que generan los hijos en el hogar. Sé todo esto. Tengo 3 hijos. Pero nunca debemos perder de vista, hermanos, que Dios nos ha puesto allí con un propósito. Y que así tal vez como nos desgastamos y ponemos nuestros recursos para que nuestros hijos sean exitosos en este mundo, debemos desgastarnos para que ellos sean siervos de Dios. Que al final, cuando hacen eso, están abonando en su cuenta en el cielo, ¿no es verdad? Este mundo es pasajero. Este mundo se termina. Y todo lo que se haga en este mundo también se quedará en este mundo, ¿no es cierto? ¿De qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Hermanos, vayamos a la par. Que nuestros hijos sean verdaderos siervos de Dios. Y número 3, los padres unidos procuran la presencia de Dios en el hogar. Procuran la presencia de Dios en el hogar. Zacarías y Elizabeth formaron un hogar donde estaba la presencia de Dios. Así formaron un hogar. Allí estaba la presencia de Dios. Hermanos, en nuestros hogares hace falta algo así, de manera que nosotros podamos formar verdaderos adoradores del Señor. Verdaderos adoradores del Señor. Que se críen hombres y mujeres que desde la niñez busquen la presencia de Dios en sus vidas, que aprendan a amar a Dios con todas sus fuerzas. Necesitamos hacer conciencia de esto en nuestro hogar. La presencia de Dios. Hacer conscientes a nuestros hijos de esto. Y eso empieza desde que son pequeñitos. Cuando son grandes, entonces son más conscientes de esto. Viven en base o con base en lo que sus padres sembraron en su corazón. Pero debemos esforzarnos, hermanos, que podamos criar hombres y mujeres que desde la niñez sepan y busquen la presencia de Dios en sus vidas. Se necesita un padre que sustente, que cuide y que provea amor y calidez en su hogar. Se necesita un padre así. Un padre que sustente, que cuide, que provea de amor y de calidez en su hogar. No un padre ausente que solamente arrime cosas a la casa y después cuando llegue a la casa se desconecta de todo. Un padre también que pueda relacionarse con sus hijos. Que puedan mirar sus hijos que los aman. ¿No es cierto? Para que cuando se vayan, se acuerden que les amaban sus papás. ¿No es cierto? Tengo una hija que ya está 1 año y medio más o menos, que se va a ir de casa. Y la otra vez me decía, ¿por qué me sigues hablando antes de las 10 de la noche para que ya llegues y ya casi me caso? Le digo, bueno, el día que te cases, al otro día no te voy a volver a llamar. Y vas a extrañar que te llame a las 10 de la noche. Ni tampoco te voy a despertar todos los días para que vayas al trabajo. Necesitamos, hermanos, un hogar donde se cultive un padre amoroso. Necesitamos que en el hogar hayan padres, papás, varones, que sean ejemplos de buena conducta y de temor al Señor, que practiquen la oración y la meditación en la palabra de Dios, que impacten la vida de sus hijos.
De verdad, hermanos, esa es nuestra labor como varones, que impactemos la vida de nuestros hijos en todos los ámbitos, principalmente en el espiritual, que nuestros hijos quieran copiar nuestra vida, ¿verdad? Y así como ese versículo que es muy grande de decir, y solamente creo que el apóstol Pablo fue capaz de decirlo, que le decía a las iglesias: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Qué gran declaración decía Pablo. Bueno, nosotros como padres con nuestros hijos debemos hacer lo mismo. Imítenme a mí, hijos, porque yo estoy imitando a Cristo. Necesitan nuestros hijos tener ejemplos así, puntos de referencia así, padres que practiquen la oración, que mediten en la palabra, padres que impacten la vida de sus hijos. También se requiere de una madre que honre a su esposo, que brinde cuidado a sus hijos, una mujer que tenga también disciplina en la oración, que cultive la sana costumbre de asistir a la iglesia. Y miren, esto lo digo de paso, hermanos, casi por lo regular, las mujeres son las que nos traen a la iglesia a los varones, ¿no? Son las que, a ver, ya párate, ya es domingo, ya vámonos, ya. Siempre. Cuando debería ser al revés, ¿no es cierto? Pero que cultive el asistir a la iglesia. Que sea ejemplo de palabra, de conducta, de amor, de fe, de pureza, a fin de que sus hijos tengan como principio de su educación el temor a Dios. Hermanas, ustedes pasan más tiempo con los hijos que el varón. Bueno, que ustedes influyan tanto en la vida de sus hijos, que el principal motor de su educación sea el temor a Dios. Llegará el momento, hermanos, que nuestros hijos se vayan del hogar. ¿No es cierto? Llegará el momento que nuestros hijos se vayan del hogar, ya sea por cuestiones de matrimonio, por cuestiones de escuela, cuestiones de trabajo, o también por cuestiones de ministerio. Que Dios los llame y los lleve a otro lugar. Escúchame bien. Llegará el día que nuestros hijos se vayan del hogar, pero llevarán la marca de la vida espiritual del hogar de sus padres. Repito, llegará el momento que nuestros hijos se vayan del hogar, pero llevarán en sus vidas la marca espiritual del hogar de sus padres. ¿Qué marca llevarán tus hijos cuando se vayan de tu hogar? ¿Qué marca espiritual llevarán tus hijos cuando se vayan de tu casa? Piénsalo bien. Medita en el Señor esto. Ellos se van a ir, pero ¿qué se van a llevar de tu hogar? ¿Qué marca espiritual se van a llevar de tu hogar? ¿Recordarán las oraciones de papá y de mamá por ellos? ¿Recordarán eso cuando estén allí? Y sobre todo, ¿recordarán esto cuando pasen por un momento difícil y les será más fácil acordarse de Dios en momentos complicados? Llevarán esa marca y dirán: mis padres se arrodillaban ante Dios y ponían sus cargas ante Dios. Quiero hacer lo mismo que ellos. Quiero orar como ellos oraban. Quiero leer la Biblia como ellos la leían. Quiero ser fiel a la iglesia como ellos lo eran. Quiero servir a la iglesia como ellos servían. Esa es la marca que se van a llevar. ¿O qué harán cuando vengan los problemas? ¿Correrán allí con el compadre, con la mejor amiga para descargar sus problemas? Y después que sus problemas anden en boca de todo el mundo, cuando podemos ir al mejor de los consejeros, que es Dios, al cual nos sostiene, nos ayuda, nos levanta de la mano derecha. Irán en búsqueda de todos las soluciones para los problemas,
¿O buscarán en la palabra de Dios la solución al problema que están viviendo? ¿Qué marca les estás poniendo a tus hijos para cuando ellos estén en su hogar? ¿Qué marca espiritual estás dejando a tus hijos? ¿Ellos recordarán esto? Y se les hará más fácil acordarse de Dios en los momentos difíciles, así como sus padres se acordaron de Dios. Tendrán recuerdos poderosos de la lectura de la Biblia y de la oración para defenderse del malo. ¿Cómo será el hogar de tus hijos, hermano? De nosotros depende si en nuestro hogar estamos preparando a futuros siervos de Dios. Nada iguala las bondades de un hogar donde hay una vida espiritual verdadera. Nada iguala a las bondades de un hogar donde hay una vida espiritual. Sin embargo, existen hogares destruidos en los cuales la vida espiritual está ausente. Porque cada uno anda por donde quiere. Pero no se tiene una familia bendecida solamente por accidente, hermanos. ¿Sí? No se tiene una familia bendecida solamente por accidente. Eso no es así. La bendición de Dios en la familia es el producto de la unión del matrimonio para procurar que la presencia de Dios gobierne en la casa. Que la presencia de Dios esté en la casa. Ese es el resultado de un hogar bendecido por Dios. Dios desea que muchas generaciones venideras tengan la dicha de nacer en un hogar donde el Señor de ese hogar es Cristo. Dios desea eso. Pero tenemos nosotros una responsabilidad grande. Esta familia, la familia de Zacarías y Elizabeth, fue una buena familia, donde Dios les dio a un hijo que ellos prepararon para que llegara a ser el más grande de todos los profetas. Dios nos ha dado, hermanos, la bendición de ser padres. ¿No es cierto? Y quiero preguntarte, los que tienen hijos chiquitos van de gane, ¿no? Porque tienen mucho por hacer, mucho que enseñarles a sus hijos. Los que tenemos ya hijos más grandes, aún hay esperanza, ¿no? Para recomponer el camino y que están en casa todavía. O hijos que ya salieron del hogar. Hermano, la oración sigue siendo poderosa. ¿Qué hijos estamos criando? Dios puede voltear a ver a nuestro hogar y decir, qué bueno que le mandé 3 hijos. Qué bueno que le mandé 2, 4, 1. Qué bueno que se los mandé porque sé que ellos van a formar de esos niños o de esas niñas verdaderos siervos de Dios. ¿Cómo está tu hogar, hermano? ¿Cómo está mi hogar? Hablar de estos temas siempre es importante y es trascendental para nuestra vida. Porque nos hace mirar lo que somos y lo que tenemos allá adentro, en esas 4 paredes. Delante de Dios las apariencias no son nada. Lo que cuenta es el corazón.
podemos aparentar mucho y no tener nada. Es mejor mirar estos ejemplos en la Biblia y decir, Señor, quiero imitar a Zacarías. Señor, quiero imitar a Elizabeth. Quiero formar siervos en mi hogar. Siervos que te sirvan como tú quieres. Decía el Señor Jesucristo en Juan 4, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Espíritu y verdad, nuevos creyentes, nacidos de nuevo y en verdad apegados a lo que Dios quiere. Esos son los verdaderos adoradores de los cuales Dios se agrada. ¿Qué adoradores estamos produciendo, hermanos? No le echemos la culpa a los hijos. Nos tocó uno de dura cabeza, ¿no? Es que no entiende, es que bueno. Dios lo hizo de una forma, pero Dios me dio una responsabilidad a mí delante de este muchacho o de esta señorita. ¿Qué hijos estamos formando? ¿Cuántos Zacarías y cuántas Elizabeth van a haber en esta iglesia, hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren ser como Zacarías? ¿Cuántas quieren ser como Elizabeth? Hermanos, que esto no sea un tema más, algo más que escuchamos de la Biblia, sino que este tema, hermanos, verdaderamente sea un parteaguas en nuestra vida. Que verdaderamente tomemos esto en serio. Y que podamos, hermanos, tomar una decisión que cambie nuestra familia. Yo sé cómo está mi familia. Tú sabes cómo está tu familia. ¿Necesita cambiar algo? Sí. Necesitamos el ejemplo de Zacarías, necesitamos el ejemplo de Elizabeth para dar hijos como Juan el Bautista. ¿Qué cosa vas a hacer tú? ¿Qué cambio vas a desarrollar tú en tu vida? ¿Qué cambio voy a desarrollar yo en mi vida? ¿Qué voy a hacer? Como te dije hace un rato, si tienes hijos pequeños, tienes mucho trabajo. Si todavía están en casa, todavía tenemos trabajo. Si salieron, la oración es poderosa, hermanos. Podemos hacer mucho por nuestros hijos. ¿Quieres una familia bendecida? ¿Sí o no? La importancia de la vida espiritual en la familia es fundamental. Si no, no llegará la bendición a nuestra familia. Y cuando hablo de bendición, hermano, no hablo de dinero. No hablo de bendición económica. Ese es como un regalito que Dios nos da, ¿no? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿De qué te sirve que tengas una buena cuenta en el banco y te estés tronando los dedos toda la vida por la incertidumbre de tu vida o la de tus hijos? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Estás siendo bendecido por Dios? Porque tu corazón está en paz. Así que, hermanos, ¿qué vamos a hacer esta mañana? ¿Qué reto vamos a tomar esta mañana? ¿Qué vamos a hacer? Ojalá, y ha sido mi oración el día de ayer, hoy por la mañana, que este tema pueda ser, que pueda lograr un cambio radical en nuestras familias y en nuestros hijos. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Padre Santo, cada vez que son confrontadas nuestras vidas con tu palabra. La Biblia dice que es como un espejo, donde vemos tu santidad y vemos también cuán lejos estamos de ti.
Pero te bendecimos porque tú eres un Dios misericordioso y bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Eres un Dios que puede darnos una segunda oportunidad. Y es lo que queremos buscar de ti, Señor. Así como tú estás orando con tus ojos cerrados, tú sabes cómo está tu matrimonio y cómo están tus hijos. Tú sabes perfectamente bien si en ese matrimonio hace falta un Zacarías, si en ese matrimonio hace falta una Elizabeth, porque tal vez puedan salir de allí hombres y mujeres que hagan una gran diferencia en este mundo. ¿Habrá alguien esta mañana que diga, pastor, ayúdeme a orar? Ayúdeme a orar. Me he alejado tanto de estas figuras, de estos ejemplos, pero no quiero seguir así. Quiero entregarle mi matrimonio a Dios. Quiero pedirle al Señor que Él transforme y cambie esas áreas que están mal en mi vida. Que si estoy pasando por un momento difícil en mi matrimonio, Él lo pueda arreglar, buscarlo a Él. Si estoy pasando un momento difícil con mis hijos, que Él tome el control y me dé la sabiduría para guiarlos. Pero sobre todo, hermanos, matrimonios fuertes, estables, donde la bendición de Dios repose. Eso es lo que queremos, con la ayuda de Dios. Habla en esta mañana que diga, pastor, ayúdeme a orar. Yo quiero un matrimonio. Si levanta tu mano, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Bendito sea Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puedes bajarla, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Bendito sea Dios. No endurezcas tu corazón, hermano. No endurezcas tu corazón, hermana. Volvamos a Dios. Volvamos a Él. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. Señor bendito, hemos tomado muchas decisiones esta mañana. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Que en cada hogar haya un Zacarías y una Elizabeth. Que críen hijos como Juan el Bautista, verdaderos adoradores a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, nos ponemos en tus manos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.